La BBC en 2005 publicó un artículo titulado "Muere controvertido expresidente", de quien escribieron que fue uno de los expresidentes más criticados del país y que en términos generales y a la hora de los balances, Turbay, quien gobernó al país entre 1978 y 1982, no sale bien librado. Entre sus frases más criticadas estuvo la de reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Y será esa la frase de campaña de Miguel Uribe? Pues lo hemos visto muy sonriente al lado de algunos presuntos corruptos de su partido. Por eso también nos preguntamos cuál es la justa proporción de la corrupción, y para responder lo planteado por el abuelo de Turbay nos basamos en este post de la Universidad Javeriana, donde se preguntaron lo mismo, y lo primero que plantearon es que es difícil pensar que exista una proporción justa de la corrupción distinta de cero, o tal vez para Miguel Uribe una proporción justa serían los 25.000 millones de pesos que se le entregaron a Zuluaga por reposición de votos, o tal vez la proporción justa sea la de 1.6 millones de dólares presuntamente pagados por Odebrecht al candidato de su partido. Al final, el artículo de la Javeriana nos cuenta que si reducimos la corrupción y la evasión al 70%, se lograría poner a Colombia como uno de los casi 35 países del mundo que no tiene déficit fiscal, o sea que no tiene que endeudarse para llevar a cabo sus programas de gobierno, por lo que una justa proporción de la corrupción sería disminuir este problema en unos 33 billones, pues el artículo de la Javeriana de forma sarcástica dijo que si los ladrones no se robaran el 100%, sino solamente el 70%, no tendríamos déficit fiscal, pues con eso evitaríamos que el país siga endeudándose año tras año. Pero ¿creen que una corrupción justa sería solo robarse 70, 30, 10 o 1 billón de pesos al año? Nunca lo sabremos, pues Turbay nos dejó con esa incógnita para siempre. En el artículo de la BBC también se escribió que Turbay es recordado por su controvertido estatuto de seguridad con el fin de desarticular a los grupos guerrilleros del país y con el que se restringió la información de orden público en radio y televisión. Y es que según la Comisión de la Verdad, el estatuto de seguridad de Turbay es tratado como una dictadura disfrazada de democracia, pues con ese decreto el gobierno permitió la violación de los derechos humanos con métodos similares a los de las dictaduras del Cono Sur. Y es que con el decreto los militares y policías podían hacer allanamientos de domicilios sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, consejos verbales de guerra para juzgar a civiles, hechos que constituyeron una falta de garantías y libertades constitucionales. El estatuto, que se configuró en el decreto 1923 de 1978, con el cual se suponía que iban a proteger la vida, desencadenó fue un repertorio de actuaciones alarmantes. Y leamos algunas de las cosas que el abuelo de Miguel Uribe decretó: mientras subsista la perturbación del orden público, no podrán transmitirse por las estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión informaciones, declaraciones, comunicados o comentarios relativos al orden público, al cese de actividades o a paros o huelgas ilegales o noticias que inciten al odio o hagan su apología. Mejor dicho, si ese estatuto aún estuviera vigente, ningún medio podría transmitir a Miguel Uribe marchando. El artículo 14 decretó que las frecuencias de los particulares serían dominadas por el Estado con el fin de conjurar la perturbación del orden público y restablecer la normalidad. Pobre Vicky Dávila, si le hubiera tocado esa época, ahí sí le hubieran suspendido su medio. En fin, Turbay fue todo un experto en violación de derechos humanos. Tal vez por ello Wilson Arias escribió: el señor Miguel Uribe es nieto de una dinastía violadora de derechos humanos. Perseguir, torturar, desaparecer y mutilar sería su modelo de seguridad. Miguel Uribe es nieto de una dinastía violadora de derechos humanos y además ha militado en las filas del militarismo y la represión de la mal llamada seguridad democrática. Ahora es candidato a la presidencia por el Centro Democrático y se lanzó dando cátedra de seguridad, pero con él posiblemente le esperaría al país lo mismo que con su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala. Su abuelo fue quien implementó el Estatuto de Seguridad, facultó a la fuerza pública para arrestar ciudadanos civiles solo por sospecha. Las unidades
unidades militares se convirtieron en centros de torturas y desapariciones. Fue durante el periodo del abuelo de Miguel Uribe que Gabriel García Márquez tuvo que huir exiliado a México porque lo querían apresar y torturar. A Carlos Duplat, Boris de Grey, Luis Vidales y cientos de artistas los llevaron a unidades militares a empadronarlos y torturarlos. Al poeta Luis Vidales lo tuvieron 15 horas con los ojos vendados. A las emisoras de radio les impidieron informar sobre ciertos temas. Capturaron y condenaron a reporteros como Consuelo de Montejo. La revista Alternativa tuvo que cerrar. Participar en manifestaciones callejeras o cubrirse el rostro quedó penado con 1 año de cárcel. ¿Acaso algo parecido le esperaría a Colombia con este hijo de una dinastía que ha pisoteado los derechos humanos? Su seguridad es la de un Estado opresor que ha torturado y desaparecido. Sí, el sueño del Centro Democrático. Sueño que con movilización y voto popular hay que derrotar. Nunca más mutiladores en el poder.